Bueno, en este vídeo lo que vamos a realizar va a ser un repaso y un par de ejercicios sobre escalas. Lo primero que tenéis que recordar son que las escalas son muy usadas en la vida real, ¿vale? Para expresar un objeto real que queremos hacer un dibujo, ¿vale? Mantener sus proporciones y dibujarlo en un papel con un tamaño diferente al que tiene, pero manteniendo su proporción. ¿Qué representa una escala? Pues, ¿o qué ejemplos tenemos? Imaginaos un mapa. Cuando tenemos un mapa en un papel, lógicamente el papel que tiene dibujado ese mapa es muy pequeño, pero el mapa tiene una cierta escala que guarda la relación, ¿vale?, entre, por ejemplo, los países, lo grandes que son. Y podemos ver el mapa del mundo con el tamaño que tiene cada país, pero utilizando una escala. En este caso estamos utilizando una escala de reducción. Otro caso, pues, si queremos dibujar algo muy pequeñito, por ejemplo una célula, vosotros podéis ver en vuestro libro de biología que tenéis un dibujo de una célula, ¿no? Pues eso está utilizando una escala, porque en realidad la célula no la podríamos ver si no es a microscopio. Entonces utilizamos una escala de ampliación, hacemos más grande el dibujo de lo que es en la realidad. Por eso tenemos que tener clarísimo que una escala es igual a la relación que existe entre un dibujo y la realidad. Y se expresa de esta forma. Estos dos puntitos son lo mismo, ¿vale?, que como si dibujáramos o hiciéramos una división. También podríamos expresarlo como dibujo partido de realidad, es lo mismo. Vale. ¿Qué tres tipos de escalas tenemos? Pues tenemos la escala natural, que es la escala 1, 1. ¿Y por qué ponemos un 1 y dos puntos y un 1? Pues este 1 y este 1 significan que el dibujo es igual de grande que la realidad, porque 1 y 1 es el mismo número, son iguales, ¿verdad? Eso significa escala natural. Escala natural, 1, 1. Dibujo es igual que la realidad. Luego tenemos la escala de reducción. Reducir, ¿qué es? Pues hacer algo más pequeño. ¿Por qué queremos hacer algo más pequeño? Pues imaginaos que queréis hacer un dibujo de un avión, un dibujo de un coche, cosas de ese estilo, un dibujo de un edificio, una casa. Cuando vosotros tenéis un plano de una casa, esta escala, pero lógicamente la casa es mucho más grande de lo que yo puedo dibujar en un papel. Por eso utilizo una escala de reducción. La escala de reducción, ¿cómo se expresa? Pues 1, 2 puntos y otro número, ¿vale? Aquí, perdón, que parece que he puesto un 0, no quiero poner un 0. Aquí en rojo, en este cuadrito, iría cualquier número. Por ejemplo, si yo en ese cuadrito pongo el número 2, ¿vale? ¿Qué significa esto o esta escala de reducción? Ese 2, ¿a qué hace referencia? Pues simplemente significa que la realidad, ya sabéis que la realidad siempre está a la derecha de los dos puntitos en la relación, la realidad es el doble de grande, es 2 veces más grande que el dibujo. Y ese 1 siempre se mantiene ahí. Siempre la escala de reducción tiene un 1 para expresar el dibujo y 2 puntos y el número de la realidad, el que expresa las veces que es más grande la realidad. Otro ejemplo sería poneros pues una escala 1, 10.000, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues eso significa que la realidad, ¿vale?, es 10.000 veces más grande que el dibujo que yo estoy haciendo, desarrollando o que tengo en un papel. Ya sabéis, escala es dibujo, 2 puntos, realidad. Y por último, tenemos la escala de ampliación. Pues la escala de ampliación es la que he comentado, que se utiliza para un objeto muy pequeño, dibujarlo en un papel. Por ejemplo, una célula. ¿Cómo se representa esta escala? Pues esta escala se representa por un número, 2 puntos y el número 1. ¿Qué significa todo esto que acabo de poner? Pues significa que en este cuadrito voy a decir las veces que es más grande el dibujo que la realidad. Y la realidad siempre lleva un 1, ¿vale? Aquí la realidad siempre tiene un 1, igual que la reducción siempre tenía un 1. Entonces, esa escala, por ejemplo, si yo digo aquí, pues no sé, escala 5, 1, pues significa que el dibujo es 5 veces mayor que la realidad, ¿vale? Imaginaos
que tengo 1 centímetro, pues lo dibujo como 5 centímetros. Esos son los 3 tipos de escala, eso es lo que representa la escala, dibujo, 2 puntos realidad, y la utilizamos para los ejemplos que he puesto. Venga, no me enrollo más, vamos a hacer un par de ejercicios. Ejercicio 1. Imaginaos que tenemos un coche que mide 5 metros de largo. Me he pasado, pues a lo mejor ese coche es una limusina. Si lo dibujo a escala 1:10, aquí tenemos esa escala 1:10. Primero tipo de escala y después medida del dibujo. ¿Qué tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios? Pues lo primero que tengo que hacer es subrayar los datos. Marcarlos, subrayarlos, tenerlos claros. Vale, 5 metros, ¿qué es? 5 metros es la realidad, ¿vale? Y la escala es 1, 2 puntos, 10. Venga, primero, tipo de escala. Cuando digo tipo de escala me refiero a si es escala natural, de reducción o de ampliación. Vamos a ver, esto es muy sencillo. Pensad que un coche no os cabe en un papel. Si no cabe en un papel, lo único que puedo hacer para dibujarlo es reducirlo. También lo podéis saber porque la escala, el 1 está delante. Si volvemos atrás, ya sabéis que si el 1 está delante y no es la 1, 1, tendríamos una escala de reducción. Pero es mucho más fácil pensar, ¿me cabe a mí un coche de tamaño real en un dibujo? No, pues la escala que aplico será reducción. En este caso, como dice el ejercicio, una escala 1:10. Esa escala 1:10 significa que la realidad, esto sería el dibujo, y esto es la realidad es 10 veces mayor que el dibujo. Pues para hacerle el apartado B es muy sencillo. Venga, ¿cuánto mide el coche en realidad? 5 metros. Pues 5 metros en realidad. Real. ¿Cuánto va a medir en el dibujo? ¿Más o menos? Pues lógicamente, si estamos en una escala de reducción, va a medir menos. Por lo tanto, tendré que dividir la realidad entre el número de veces que me indica. ¿Vale? Podríais hacerlo de varias formas, pero yo considero que lo más sencillo es decir, vale, si el coche mide 5 metros en realidad y el dibujo tiene que ser más pequeño porque es una escala de reducción, pues lo único que tengo que hacer es decir 5, ¿vale? Dividido entre 10, lo que es lo mismo. 0,5 metros. Por lo tanto, la medida del dibujo, el dibujo mide 0,5 metros. Ya está. Esto se puede resolver de otra forma, se puede resolver por una regla de 3, multiplicando como una fracción, etc. Pero yo os repito, si lo tenéis claro que el coche en realidad es más grande que en el dibujo, pues ya sabéis que tenéis que dividirlo para poder dibujarlo. Otro ejercicio. Ahora tenemos una célula que mide 2 milímetros, ¿vale? 2 milímetros la célula. Y aplico una escala 101. Vale, ya tengo los datos. Tipo de escala, pues volvemos a lo de antes. Una célula es muy pequeña, si la quiero dibujar, pues lo normal es que yo la haga más grande. Entonces estaré ante una escala de ampliación. También está claro que lo puedo saber porque aquí hay un número y después hay un 1. Y en la escala de ampliación el 1 siempre iba a la derecha. Es decir, que el dibujo es mayor que la realidad. Y por último, pues muy sencillo el ejercicio. Si en realidad mide 2 milímetros y estoy utilizando una escala de ampliación, ampliar significa hacer algo más grande, pues lo único que tengo que hacer será decir, vale, mi dibujo ¿qué va a ser? Pues más grande que la realidad. Pues si lo real mide 2 milímetros, 2 milímetros real, pues para que sea más grande tendré que multiplicar, ¿verdad que sí? Pues sería 2 por 100, que sería 200 milímetros. Esto es lo que mide mi dibujo. Es decir, mi dibujo mide 200 milímetros. Repito, esto también lo podéis hacer por una regla de 3, multiplicando como si fuera una fracción, etc. Yo os explico la forma más sencilla que yo considero, que es sabiendo que si es ampliación y lo real lo voy a multiplicar para dibujarlo, y si es reducción, lo real lo voy a tener que dividir para dibujarlo, ¿vale? Lo voy a hacer más pequeño o más grande en función de si es ampliación o reducción. Bueno, dicho esto, espero que os sirva el vídeo y nada, un saludo.